Muy buenos días. Vamos a dar inicio al curso anual de gastroenterología. En esta ocasión tenemos la oportunidad de contar con el doctor Daniel Cimino, médico gastroenterólogo y endoscopista del Hospital Animal de Buenos Aires. Muy buenos días, Doc. Buenos días, Eugenia. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los presentes que deben estar en el auditorio o en las casas conectados con la computadora, se me ocurre. Ahí veo que dice Fernando Gisbaum, que está el otro amigo. Hay mucha gente amiga en Salta, eso es muy lindo. Me encanta Salta y toda la gente de Salta. La verdad que con gusto, es un gusto para mí poder darles una charla. Lo que pueda ayudar, encantado. Espero que esté a la altura de sus expectativas. Tampoco piensen que lo que hago es lo que hacemos habitualmente en el hospital, o por lo menos lo que tiene que ver en este caso, con el esófago de Barrett, y a eso es lo que me voy a referir, al tratamiento endoscópico del esófago de Barrett. Rápidamente vamos a hacer una breve introducción que tiene que ver con qué es el esófago de Barrett, que no es ni más ni menos que el cambio del epitelio, la metaplasia del epitelio escamoso por epitelio columnar, y tiene que tener alguna particularidad, tiene que haber células caliciformes que le confieren la histología de metaplasia intestinal para que en nuestro país designemos que eso es un esófago de Barrett. O sea, este esófago, esta metaplasia intestinal, es muy importante porque ya desde hace años se sabe que es el factor de riesgo más importante que se ha identificado para el desarrollo del adenocarcinoma de esófago. Cuando uno ve un paciente con adenocarcinoma o un epidermoide también, cuando el paciente tiene disfagia, ya prácticamente 2/3 de la circunferencia del esófago están ocupadas por el cáncer, y por lo tanto siempre llegamos en forma tardía si uno espera que el paciente tenga disfagia. De ahí la importancia de reconocer alguna enfermedad como es el esófago de Barrett que podría predisponer al cáncer. Y de ahí la importancia de esta patología. Cuando decimos metaplasia intestinal, Barrett, no todo el epitelio de Barrett tiene el mismo riesgo de desarrollar cáncer. Sabemos que los pacientes que ese epitelio no tiene displasia, el riesgo es muy bajo, que cuando hay displasia de bajo grado, el riesgo ya es interesante, y es muy importante el riesgo de desarrollar cáncer cuando la displasia es de alto grado. Utilizamos la clasificación de Praga para medir la extensión del epitelio metaplásico, o sea, utilizamos ¿Se escucha bien, Eugenia? Sí, sí, Doc. Perfecto. Listo, perfecto. Utilizamos la clasificación de Praga para ver qué extensión tiene ese epitelio metaplásico, o sea, la extensión del epitelio circunferencial, que se mide desde donde terminan los pliegues gástricos, que llamamos unión esófago-gástrica, hasta donde es el cambio de epitelios, y a veces se observan lengüetas, que a eso se lo llama extensión máxima, y se mide. El punto cero sería la unión esófago-gástrica, y en centímetros hacia arriba lo circunferencial, y la extensión máxima del epitelio. Y esa es la clasificación de Praga que se utiliza, C de circunferencial y M de máxima extensión del epitelio metaplásico. Se le asigna un número y eso nos sirve para saber cuál es la extensión del epitelio. Por otro lado, vamos a ir a buscar lesiones en el epitelio metaplásico y utilizamos la clasificación de París, ni más ni menos esta clasificación ya en el año 2002 se pusieron de acuerdo expertos en todo el mundo de trasladar la vieja clasificación del cáncer gástrico temprano que utilizaban los japoneses para clasificar todas las lesiones del tubo digestivo. En el esófago, en el estómago y en el colon se utiliza la clasificación de París, que habla de lesiones que son pediculadas, lesiones sésiles, lesiones planas, planas elevadas, planas deprimidas, planas o lesiones que realmente son deprimidas. Y esa clasificación la vamos a utilizar también en el Barrett. Esto es lo que vamos a ir a buscar en la macroscopía, como estábamos hablando recién. En el epitelio metaplásico se ve una lesión que es sésil. En este otro caso vemos una lesión plana ligeramente elevada, con cierta depresión en el centro. En este otro caso vemos una lesión elevada en los bordes. Este es un paciente que me lo había referido un amigo, el doctor Herbert Burgos, de Costa Rica, para hacerle ablación por radiofrecuencia. Él había hecho el diagnóstico, es un excelente médico y excelente endoscopista.
trabaja con equipos de la marca Fuji y obtiene unas imágenes realmente de una calidad excelente, donde me mostraba que esta zona, donde había una zona deprimida y un borde elevado, lo habían resecado por mucosectomía y él después lo enviaba para hacer ablación por radiofrecuencia del resto del epitelio. Pero a veces no encontramos una lesión macroscópica, como es en este caso, vemos el epitelio metaplásico, y acá es bien importante la tarea del endoscopista, ¿no? Donde es conveniente utilizar equipos que tengan alta resolución, utilizar si hay cromoendoscopía colorantes vitales, por ejemplo, yo utilizo el ácido acético, como en este caso, utilizamos un CAP para poder fijar la imagen y tener el punto focal óptimo para tener las mejores imágenes, y vamos a reconocer, ven ese epitelio que se ve en estas imágenes donde está el CAP, que se ve como un patrón de criptas de medio así como alargado, y es muy interesante porque cuando uno reconoce ese epitelio estamos hablando de metaplasia intestinal. Esto es la clasificación de Gelruth, un médico venezolano que trabaja en Estados Unidos, o la clasificación de Endo, un médico japonés. Ambos coinciden que cuando se ve esa estructura así de aspecto, ese patrón de las criptas de aspecto tubular, prácticamente 100% de las veces corresponde a metaplasia intestinal. Y una vez que tenemos, o sea, en estas imágenes, las de la izquierda, fíjense en que el pit pattern es redondito, es una metaplasia cardial, y a la derecha es alargado, y eso corresponde a metaplasia intestinal. Y cuando observamos metaplasia intestinal, vamos a ir a buscar dónde puede haber displasia. Y acá es muy útil utilizar el ácido acético porque las zonas que no son captadas, primero mirar el patrón glandular y el patrón vascular. Si hay irregularidad tanto en el patrón vascular como en el patrón mucoso, nos hace pensar que ahí puede haber displasia. Pero después, si hay áreas que no se van a tomar el ácido acético, también nos hacen pensar, como en este caso, cierta heterogeneidad ahí en la zona donde el ácido acético es bien blanquito en esta zona del epitelio metaplásico, y acá es bastante, no es homogéneo, y ahí nos hace pensar que puede haber displasia. Además estaba ligeramente elevada esta área que sí contenía displasia. Y donde el ácido acético no es captado por el epitelio, hay que prestar atención porque ahí puede haber displasia. Estas imágenes son las de arriba son con equipos de alta definición, luz blanca, y las de abajo son con NBI, con ácido acético, y vamos a tratar de obtener sobre todo la paciencia del endoscopista para ir mirando con detenimiento todo el epitelio metaplásico e ir en búsqueda de displasia, ¿no? Eso es bien importante. Se habla de que por lo menos deberíamos mirar 1 minuto por cada centímetro de epitelio metaplásico. O sea, lo que quiero transmitir es que cuando uno va a ser un paciente con esófago de Barrett, tiene que tomarse su tiempo, limpiar la mucosa del esófago, que no tenga saliva, a lavar el epitelio, mirarlo con detenimiento, utilizar colorantes vitales. Yo utilizo el ácido acético, colocarle un CAP transparente al equipo para tener las mejores imágenes. Y ahora sí pasamos al tratamiento. Luego de esta breve introducción, podríamos decirles que en el tratamiento del esófago de Barrett, las diferentes técnicas que se utilizan son la mucosectomía endoscópica, la disección submucosa, ablación por radiofrecuencia, hay un método APC híbrido y la crioterapia endoscópica. Es interesante, yo voy a hablar de las técnicas que utilizo yo habitualmente. Conozco el resto de las técnicas, algunas no están disponibles en nuestro país, otras sí, pero yo no las realizo, pero me voy a referir a las que yo realizo, pero voy a hacer una breve introducción de cuáles son las técnicas, ¿no? La mucosectomía se puede hacer asistida por un CAP transparente, como era el viejo set de Olympus, que actualmente es difícil de conseguir, o utilizando bandas, que realmente es muy práctico este método, colocándole una banda al epitelio que nos llama la atención para transformar esa lesión plana en una lesión pediculada y luego resecarla. También el método de disección submucosa es útil en estos pacientes porque permite hacer una resección de toda la etapa submucosa. O sea, la disección submucosa se realiza disecando la submucosa próximo a la capa muscular propia del órgano. Hay que tener experiencia en este método para poder realizarlo, y es interesante tenerlo en mente.
Las indicaciones de la disección submucosa son lesiones mayores de 2 centímetros que tienen un potencial cáncer que pueda estar infiltrando la submucosa, o lesiones que aparecen posablación o posresección, que están próximas a una cicatriz y que quizás con otro método de resección convencional, como es la mucosectomía, no se podría erradicar. Es interesante porque la gran mayoría cuando sometemos a los pacientes a vigilancia, a los pacientes con Barrett, que los sometemos a vigilancia, el 95% de los pacientes que encontramos una lesión es menor de 2 centímetros. O sea que la gran mayoría de las veces, lejos, las resolvemos por mucosectomía o por métodos de ablación, como vamos a ver. O sea que la disección submucosa hay que tenerla presente, pero sería en una minoría de casos que sería necesario. ¿Cuáles son las ventajas de resecar el tejido? Esto es comparando métodos de ablación y métodos de resección, que nos confirma el diagnóstico histológico, que nos permite determinar si hay un cáncer, determinar la profundidad, nos permite ver los márgenes, hasta dónde completa o no la resección. El patólogo nos habla de la diferenciación de ese tejido y si hay invasión linfovascular o perineural. O sea, si encontramos que hay células con cáncer en ese epitelio, la resección nos permite obtener todas estas características que van a hacer que nosotros podamos tomar la decisión apropiada con nuestro paciente. El método de ablación, el que utilizamos nosotros, es el método de ablación por radiofrecuencia. A la izquierda se ve el generador de radiofrecuencia, a la derecha los dos tipos de catéter. Uno es un balón que permite aplicar la radiofrecuencia en forma circunferencial, o sea, toda la circunferencia del esófago, y el halo 90, así se lo llama 360, y el halo 90 es una paleta que donde uno la va aplicando, ahí se produce el efecto térmico de la radioablación y entonces uno va seleccionando cuáles son los lugares donde va a ir a ablacionar. Este método, la diferencia que tiene con los métodos de resección es que el calor está localizado en la capa, en el epitelio, no quema más allá de los 800 micrones. La lámina propia mide el epitelio unos 500 micrones, a la muscular de la mucosa hay 1000 micrones, y dentro de esa capa es donde se produce la radioablación. A diferencia de cuando uno hace un método de resección mucosa o disección, donde se lleva puesta cuando uno hace una mucosectomía, lo que seguro se lleva puesto es el tercio superior de la submucosa, y cuando uno hace una disección submucosa, trata de resecar desde el tercio próximo a la muscular propia del órgano. Entonces, todos esos casos se asocian a estenosis y este es un poco la diferencia más importante que hace que tenga lugar la ablación por radiofrecuencia, que no genera estenosis como generaría la resección mucosa de todo el epitelio metaplásico en un barret circunferencial, ¿no? La radiofrecuencia ya hace años es un método que está aceptado y que el primer estudio que se comparaba entre no hacer nada, darle, o sea, inhibidores de la secreción ácida, inhibidores de la bomba de protones versus radioablación, tanto la erradicación del epitelio metaplásico como displásico claramente estaba a favor de estos métodos de ablación. Se lograba la remisión del epitelio, o sea, el epitelio columnar se ablaciona y se repiteliza el esófago con epitelio escamoso, con el epitelio normal del esófago, y eso es bien, bien interesante, porque ese es el objetivo de este método, que se reemplace ese epitelio metaplásico por epitelio escamoso normal. Ese es el método, cómo funciona. Se ablaciona el epitelio metaplásico, luego se limpia con un capuchoncito que se le coloca al endoscopio y se vuelve a hacer otra pasada a través de la misma forma que se hizo la primera. Se vuelve a colocar el balón y se vuelve a ablacionar. Esa es la técnica convencional de la radiofrecuencia. Una vez que se limpia el epitelio, se vuelve a inflar el balón y se vuelve a aplicar la radiofrecuencia. Hay un método que es interesante, que sería el método de APC, de argón plasma híbrido, ¿no? Los equipos de Herbe
todavía este catéter no está en Argentina, hasta donde yo sé, pero el Herbe-Jet es el Herbe que produce, que sirve para inyectar por debajo, para inyectar en la submucosa y producir que se despegue la capa submucosa de la muscular. Sería una inyección submucosa, por así decirlo, y separar la capa mucosa de la muscular, esa es la idea, y luego aplicarle argón plasma, seteando el equipo a diferentes intensidades. En este grupo compararon, a todos le daban inhibidores de la bomba de protones, algunos le daban 120 miligramos, a otros 40, y cambiaban de aplicar 90 watts contra 60 watts, y vieron que la verdad que con este método, aplicando 60 watts y el paciente que recibía 120 miligramos todos los días de inhibidores de la bomba de protones, lograban una tasa de erradicación del epitelio metaplásico realmente aceptable. Es interesante tenerlo en cuenta. Habría que contar con este catéter que permite inyectar líquido por un lado y por otro lado aplicar el argón plasma. En el mismo catéter tiene las dos funciones. Pero sería interesante este método híbrido como un complemento. Si no se puede hacer la ablación por radiofrecuencia, es un método a tener en cuenta. Y otro método que todavía no está, o por lo menos no estoy seguro si está o no en Buenos Aires, en Argentina, es la crioterapia con nitrógeno líquido. Es un spray que se aplica nitrógeno líquido y produce a través del efecto térmico la ablación del epitelio metaplásico. Todos hablan de muy buenos resultados de estos métodos de ablación. Yo les voy a presentar unos casos donde simplifica un poco cuáles son las formas de tratamiento de estos pacientes. No sé si quieren hacer alguna pregunta o alguna duda hasta acá. Encantado de poder, si les puedo responder, con gusto la respondo. Por el momento no, Bien, doc. bien. Entonces, les voy a presentar este paciente. Es un paciente varón de 50 años que tiene antecedentes de hipertensión, obesidad, sedentarismo, fumador, pirosis de larga data. O sea, es bastante clásico estas características de un paciente con Barrett, ¿no? Se mezclan los mismos factores de riesgo que para las enfermedades cardiovasculares. Es bien interesante, eso es una constante común. Este paciente no tenía antecedentes familiares de cáncer de esófago, tenía un body mass index de 30, y en las biopsias que le habían tomado informaban displasia de bajo grado, y así fue referido al hospital. Cuando le hacemos la endoscopía, tenemos estas imágenes. Eugenia, ¿estás ahí? ¿Cómo ves este esófago? Muy bien, doc. El esófago muestra que tiene como una gran Sí, compromiso, no sé, al fondo se sí, ve no, lo que sería el sí, el hiato epitelio, y hay pero toda lo una que está más acá, extensión pero extensa. Lo que está más acá es una lengüeta, estas líneas con fibrina, erosiones en- lineadas, es como si tuviera fibrina exacto, también. exacto. Estas son erosiones en 4 cuadrantes. Tiene abajo, parece el epitelio metaplásico, como muy bien decís, y arriba, esas lesiones blanquitas largas, no es ni más ni menos que una esofagitis erosiva. Mucha inflamación, y hasta convergen una y otra, abajo y arriba. O sea que lo que tiene un Barrett, pero tiene una esofagitis erosiva. Ah, bueno. Y esto es un primer concepto bien interesante. Si hay inflamación, nunca buscar si hay displasia, porque es un término un diagnóstico bien interesante. Es uno de los pocos diagnósticos en anatomía patológica donde se requiere de que por lo menos dos patólogos estén de acuerdo que tiene displasia. Hay una variabilidad interobservador muy amplia cuando uno habla de displasia en Barrett. Y entonces, si hay inflamación, el primer concepto es darle una doble dosis de inhibidores de la secreción ácida y volver a controlarlo. En 3 meses volver a controlarlo. Y cuando lo volvemos a ver en 3 meses, después de darle una doble dosis de inhibidores de la bomba de protones, vemos que no hay inflamación y vemos el epitelio metaplásico con luz blanca. Cuando aplicamos ácido acético y NBI, ven que se ve muy bien el epitelio metaplásico y ese aspecto de aspecto tubular del epitelio. Ahí se ve claramente el aspecto así como lineal del epitelio metaplásico.
Y bueno, uno por la visión endoscópica dice, sí, acá hay metaplasia intestinal y ahí va a ir a biopsiar. Buscamos si hay alguna área que nos pueda parecer que puede ser irregular para pensar en displasia. No la vemos, es todo muy prolijito, muy regular, así que tomamos biopsias y el patólogo eh, nos dice que hay metaplasia intestinal, pero que no hay displasia. Así que ese paciente que venía con diagnóstico de displasia, le sugerimos que continúe con los inhibidores de la bomba de protones y eso fue todo. No hizo falta hacerle ningún tratamiento endoscópico. Obviamente entró en un plan de vigilancia. Este caso 2, es un paciente de 60 años, portador también de un Barrett, que en las biopsias de rutina el patólogo informa displasia de bajo grado. Y así viene al hospital con displasia de bajo grado. Cuando hacemos la endoscopía, observamos el cambio de epitelio, se ve ahí clarito, abajo es con ácido acético que se torna blanco, el epitelio metaplásico, arriba el epitelio escamoso. Empezamos a ver bastante regular, empezamos a mirar cuáles eran las zonas que podía tener metaplasia intestinal y las vimos cerca de la unión entre los dos epitelios y ahí es donde fuimos a biopsiar. Con NBI también se veía ese patrón más alargado, y entonces el patólogo, ¿qué nos dijo en nuestro hospital? Esto es bien interesante porque es un grupo con mucha experiencia, pacientes con Barrett, es un grupo holandés, el líder de este grupo es Jacques Bergman, donde esto es bien interesante, eran pacientes que eran referidos a este hospital, que es un hospital de tercer nivel, todos tenían, los pacientes venían de afuera, 466, con diagnóstico de displasia de bajo grado. Las miraba el grupo de patólogos expertos del hospital y miren qué interesante, el 71% no presentaban displasia o era indefinido para displasia. Un 2% tenían displasia de alto grado o cáncer, o sea, era más importante el diagnóstico del que venían, 71% no tenían displasia y el 27% se confirmó que era displasia de bajo grado. O sea que un tercio más o menos de los pacientes que se pensaba que tenían displasia de bajo grado se confirmó ese diagnóstico. Se biopsió a este paciente y nos informó que tenía displasia de bajo grado. Entonces, ¿qué hacer con estos pacientes que tienen displasia de bajo grado? Esa es la pregunta. Los pacientes que tienen este mismo grupo, el de Jacques Bergman, ¿qué pasó? Hicieron un seguimiento de esos pacientes que tenían displasia de bajo grado eh, y vieron que la progresión anual de esos pacientes que habían confirmado por patólogos expertos que tenían displasia de bajo grado, tenía un 9% de progresión anual a cáncer o displasia de alto grado. Entonces, dijeron, no, esto algo teníamos que hacer. Entonces hicieron a un grupo, lo sometieron a ablación por radiofrecuencia, y a otro grupo lo siguieron, les dieron inhibidores de la secreción ácida y lo siguieron en el tiempo. Y vieron que los pacientes que tenían displasia de bajo grado y que habían sido sometidos a radioablación, el 1.5 habían desarrollado displasia de alto grado cáncer comparado con el 26.5% del grupo control. O sea que había una reducción del riesgo de desarrollar adenocarcinoma o displasia de alto grado en un 25%, y ahí se empezó a generar esto de si cuando uno, en un centro donde el patólogo, este es un punto bien importante, tener un patólogo que está acostumbrado a mirar epitelios de Barrett y que tenga experiencia en diagnosticar displasia en el epitelio de Barrett. Porque si el patólogo experto dice, no, acá hay displasia, algún método tenemos que hacer para evitar de que ese paciente desarrolle una displasia de alto grado cáncer. Lo que hicimos acá, como les mostraba, no había una lesión macroscópica, era un epitelio plano, entonces lo que hicimos fue, y era circunferencial, inflar el baloncito de ablación de radiofrecuencia y aplicar radiofrecuencia, un halo 90, donde se realiza la ablación de toda la circunferencia del Barrett. Y eso es lo que hicimos en este caso, ablación por radiofrecuencia del epitelio metaplástico que tenía displasia de bajo grado. Cuando uno arriba y a la izquierda, el balón antes de aplicar la radiofrecuencia, a la derecha cuando se aplica la radiofrecuencia se quema toda la circunferencia, abajo es la paleta que uno va apoyando esa paleta, el halo 90, sobre los diferentes
sitios que quedan. Generalmente esto es útil para cuando después de la ablación 360, a veces quedan áreas que no coaptaron bien y por lo tanto no se pudo hacer la ablación de esas zonas. Y entonces con este catéter uno lo va colocando en esos sitios para lograr la ablación completa. Este paciente fue derivado con el diagnóstico de displasia de alto grado. Es interesante porque, como ven, no sé, Eugenia, algún residente amigo que esté por ahí que quiera decir a ver qué ve en esta imagen, ¿qué opinás? ¿Algún Todavía la residente pide de los de que haga laboratorio. endoscopía, Elegilo vos, Eugenia, yo no quiero interferir, Elegilo vos, por favor. A ver, Elima, acá, le escribí la lesión. Acá, ¿Qué les llama la atención? bien. Sí, ahí se acerca. Ahí se acerca, Doc. A ver, Bien, Hola, Doc. ahí buen está sin día, miedo. ¿cómo estás? Se ve una mucosa de aspecto irregular, como con áreas sobreelevadas. ¿Dónde sería eso? No veo si lo estás señalando, pero Ah, No, ¿dónde no sería? podemos señalar, Doc. Ah, pero Pero ahí como más es como ahí que está. proximal, en claro, como más hora, proximal, en hora un 6 área que sería. está más sobreelevada. Muy bueno, ahí está, me gustó, eso, exacto. Esa zona, en la unión prácticamente, o sea, por debajo de lo que marcaron es epitelio metaplásico y por arriba epitelio escamoso normal del esófago. Esa zona que marcaron es una zona con cierta irregularidad ligeramente elevada, con el centro ligeramente deprimido, pero parece más elevada. Entonces, ¿y qué se te ocurre? ¿Cómo es tu nombre, doctora? Mañana. Vale. ¿Y qué se te Vale. ocurre que habría que hacer? Si el patólogo nos dijo que había displasia de alto grado y cuando nosotros hacemos el examen del epitelio de Barrett encontramos esta lesión focal que macroscópicamente vemos que hay algo. ¿Qué harías? ¿Y se podría aplicar cromoendoscopía para tratar de Bien, delimitar bien las lesiones? bien, Y bueno, tomar biopsias de nuevo. bien, Ya tenía biopsia. bien. Nosotros hicimos lo siguiente. Hicimos, ya hicimos lo que vos dijiste, revisar muy bien el epitelio, pero lo que hicimos fue, además de biopsiar el resto del epitelio, esta área, siempre es el concepto es este, toda área que uno ve así macroscópicamente que es una lesión sésil o una lesión elevada, lo que hay que hacer es resecarlo, sacarla y mandársela al patólogo en un frasco separado, porque ahí seguramente es donde va a estar la displasia. Ese es el concepto más importante. Le colocamos una bandita y luego con un ansa de polipectomía lo que hacemos es resecarlo para enviárselo al patólogo. Esto va en un frasco separado, aclarando que es una lesión plana ligeramente elevada, para que el patólogo lo mire. Y el resto del epitelio, si no hay nada que nos llame la atención, tomamos biopsia según el protocolo de Seattle, cada 1 centímetro en 4 cuadrantes, y se lo enviamos al patólogo para que lo mire en frascos separados y nos va a decir. Ahí está el resumen de lo que hacíamos, la lesión está ligeramente elevada, la resección con este método de mucosectomía por bandas, y así es como queda el esófago después de hacer la mucosectomía. El patólogo nos dice que hay displasia de alto grado en la pieza de mucosectomía, y en las biopsias del epitelio había metaplasia, pero sin displasia. Y ahora la última pregunta que te haría, a ver si te animás a contestar. ¿Qué pensás que hay que hacer con el resto del epitelio metaplásico? O sea, la lesión que tenía displasia la sacamos, pero ahora sabemos que hay un Barrett, que asentaba en un Barrett. ¿Qué se te ocurre que habría que hacer? Y habría que tratarlo, haría un tratamiento con radiofrecuencia en ese caso. Muy bien, muy bien. Y la razón de eso es porque estos pacientes que tienen displasia de alto grado, o sea, cuando hay una lesión con displasia, el resto del epitelio tiene chances muy altas que van entre un 11 y un 30% en el seguimiento de que aparezca otra lesión con displasia de alto grado. Entonces, ya desde hace años se sabe este concepto y al principio lo que se hacía era
tratarlos hay que remover la totalidad del epitelio metaplásico. Se había hecho por mucosectomía, o sea, así como les mostraba esta resección por bandas de todo el epitelio metaplásico, y después se hizo por disección submucosa. Pero ¿cuál era la contra? Que desarrollaban todos estenosis y aparte riesgo de perforación. Entonces, en Europa se diseñó un protocolo que era, donde había una lesión visible que tenía displasia de alto grado o cáncer, sacarla, como se hizo en este caso, y al resto del epitelio metaplásico aplicarle ablación. Por radiofrecuencia era el método que ya se estaba utilizando, ya sea a los 360 o a los 90, y erradicar el resto del epitelio metaplásico. Generalmente, de acuerdo a la extensión del Barrett, por lo general con 2 sesiones de ablación por radiofrecuencia se logra erradicar el resto del epitelio. A veces hacen falta 3, a veces hacen falta una de halo 360 y otra de halo 90 o 2 de halo 90, hasta lograr la erradicación total del epitelio metaplásico. Y cuando este estudio, que es de varias naciones europeas, hicieron este estudio en conjunto y vieron que la lesión visible, o sea, que pacientes con Barrett que tenían una lesión visible, mucosectomía, al resto del epitelio, ablación por radiofrecuencia. Y ya sea en el análisis por intención de tratar o por el protocolo, se veía que la tasa de erradicación de la displasia de alto grado y la de erradicación del epitelio metaplásico se lograba en un porcentaje muy alto. O sea, los resultados eran muy buenos siguiendo esta línea de tratamiento, con unas chances de recurrencia a 27 meses que eran entre un 4 y 8%, pero que si había recurrencia se podría volver a tratar por endoscopía, y con una tasa de complicaciones realmente aceptable. Eran complicaciones, como muestran acá, del 6% estenosis, pero que si hay una estenosis también se puede tratar por endoscopía, dilatándola. Así que los resultados, siguiendo este protocolo de que si hay una lesión que tiene displasia y es una lesión focal, sacarla, y al resto del epitelio aplicarle ablación por otro método. Y este caso es un caso de un paciente de 50 años que tiene antecedentes de obesidad e hipertensión, pero tenía el padre que había fallecido de un adenocarcinoma de esófago en un Barrett, tenía un hermano que había fallecido de un adenocarcinoma también en un esófago con Barrett, y nosotros recibimos a ese paciente, y cuando lo conocimos tenía otro hermano vivo que también lo estudiamos, y ese paciente tenía displasia de bajo grado. Pero, ¿qué fue lo interesante? Que nuestro paciente, cuando lo hacíamos, el paciente a este me refiero, de 50 años que tenía Barrett, y que nos lo habían referido porque le habían encontrado una lesión polipoidea, este estudio ya tiene muchos años. Ya este estudio lo hicimos, esta foto es una foto de un equipo STORS que teníamos allá en el hospital, y siempre muestro este caso porque es un caso que me sirve para... es un grato recuerdo, así bien el paciente recibió, ahora van a ver la evolución, pero es un grato recuerdo para mí. Y por otro lado, es un ejemplo muy claro de lo que es una lesión o un cáncer en un paciente que es sometido a estudios de vigilancia. O sea, que cuando sometemos a un paciente con Barrett a estudio de vigilancia, vamos a encontrar lesiones pequeñas, vamos a buscar lesiones con displasia, pero que son pequeñas, que son tempranas y que se pueden tratar o por endoscopía, y si no se pudiera tratar por endoscopía, se podría tratar por cirugía, y el paciente tienen generalmente una buena evolución. Entonces, con ese caso que encontramos, decía la biopsia de este nódulo, decía adenocarcinoma. Cuando uno revisaba las series, si uno revisa las series comparativas, no hay ningún estudio que compare cirugía versus tratamiento endoscópico, un randomizado de estas características. Pero sí hay metaanálisis donde toman a todos los pacientes sometidos a resección endoscópica y los comparan con los pacientes sometidos a cirugía en pacientes que tenían un cáncer temprano, displasia de alto grado. Obviamente que las lesiones, todas las lesiones pequeñas, menores de 2 centímetros, el tratamiento endoscópico muestra la misma eficacia para erradicar la lesión que la cirugía, con menos tasas de complicaciones, obviamente, pero con más chances de tener recurrencia del epitelio metaplásico, que se pueden volver a tratar por endoscopía. O sea que
El aval para el tratamiento endoscópico de un paciente que tenga un cáncer, que tenga menos de 2 centímetros, hay que tenerlo en mente. Y lo que hicimos en este caso fue, primero, siempre delimitar bien la lesión. En este caso lo que hicimos fue levantarla, usamos el método del CAP le colocamos un CAP transparente en el extremo distal del endoscopio. Ahí lo que hacemos es inyectar solución fisiológica para tratar de despegar la capa, separar la mucosa de la capa muscular. Después abrimos el ansa de polipectomía dentro del CAP. Es un CAP diseñado justamente para eso, para hacer resecciones endoscópicas. Aspiramos la lesión dentro del CAP y posteriormente la cortamos con el ansa como cualquier otra polipectomía, ¿no? Generalmente hoy en día usamos más el set de bandas. Este set no se consigue hoy en día, y con el set de bandas obtenemos los mismos resultados. Pero es interesante, enviamos a analizar esta pieza, y siempre con este concepto en la cabeza, ¿no? De que el cáncer, si está localizado en la capa mucosa, cuanto menos sea la invasión, más chances tiene de que se lo pueda curar, más chances de que no tenga invasión linfovascular, de que no tenga metástasis ganglionares, y por lo tanto la sobrevida del paciente está en relación directa con el grado y profundidad del cáncer. Aquí nos informa que había un adenocarcinoma que infiltra la submucosa hasta el límite de resección. O sea que sacamos la lesión, pero había cáncer por debajo de donde lo habíamos sacado. Como les mostré, tenía 50 años, así que el paciente se le indicó la cirugía, se realizó la resección del esófago, la parte superior del estómago, y nos muestra que había un adenocarcinoma que infiltraba hasta la submucosa profunda. No invadía la capa muscular, y no había ganglios. Si bien el paciente tuvo muchas complicaciones y estuvo un largo periodo internado, al día de hoy está vivo, tiene una vida normal y está agradecido. Y es más, vemos a los hijos de estos pacientes, les estamos haciendo los controles, porque es una familia que tiene Barrett, y que está descrito que estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar adenocarcinoma de esófago. Entonces, para ir terminando, en resumen podría decirles que si hay un epitelio con una lesión focal visible que tenga menos de 2 centímetros, la mucosectomía endoscópica es lo que se debe aplicar a esa lesión. Al resto del epitelio lo que hay que hacer es ablacionarlo. El método que se utiliza y que está demostrado es el método por radiofrecuencia. Si encontramos un epitelio de Barrett donde no hay una lesión visible, lo que vamos a hacer es, si hay displasia de alto grado, es la ablación endoscópica, y si hay displasia de bajo grado, ese diagnóstico tiene que ser confirmado por otro patólogo experto, y si de confirmarse el diagnóstico, también realizar la ablación endoscópica del epitelio. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por la atención. Podríamos prender alguno. Muy bien, Doc. Muchas gracias. Muy clara No, la por charla. favor, por favor. Aquí en el chat, el doctor Santa María Carlos consulta en el caso de este último paciente si se podría haber realizado una econdoscopía previamente. Es interesante, pero la mejor forma de estadificarlos a estos pacientes, como pasó en este caso, es la pieza, ¿no? La resección de la lesión. ¿Por qué? Porque la econdoscopía es un método muy útil, es muy útil para ver si hay adenopatías, es muy útil, pero ¿qué pasa? En cuanto a la profundidad, entre discernir si es la SM1, SM2, SM3, ahí no es tan eficaz, no es tan efectiva como sería enviarle ese tejido al patólogo para que lo mire el patólogo en el microscopio.
Y entonces, siempre que uno ve una lesión focal, entiendo que la mejor forma es resecarlo y enviárselo al patólogo para que nos diga cómo tenemos que seguir. Sí, yo pienso que no hago econdoscopía, pero entiendo que la econdoscopía para delimitar la profundidad en estos casos, pienso que es mejor la resección endoscópica, ¿no? No sé si alguien hace econdoscopía que quiere dar su opinión. Aquí en Salta la hacen, pero bueno, en la parte privada nada más. Ok, Tengo otra duda, Doc. En el caso de sí. esos pacientes que requieren, digamos, sesiones de ablación, ¿entre cuánto tiempo realiza una u otra? Bien, exacto, se realiza la ablación y hay diferentes protocolos, ¿no? Pero, a ver si no me equivoco acá espera que me fijo, acá estaba, acá, déjame ver, pero si no me equivoco, habitualmente a los 2 meses hacemos los diferentes protocolos puede variar entre 2 y 3 meses, o sea, hacer la resección en mucosa por un lado, y después de un tiempo que puede variar entre 2 y 3 meses, realizar la ablación endoscópica. Sí, cada 2 meses es lo que figura en este protocolo y generalmente, a veces es lo que uno tiene en mente, ¿no? Pero a veces no es tan sencillo porque entre que uno ve al paciente, tiene que pedir autorización para realizar la práctica, más o menos trata de que sea dentro de los 2 meses entre una y otra aplicación. Sí, Daniel, Buen eh, día. vos planteabas que cuando tenías pacientes con esofagitis había que Sí. tener mucho cuidado porque la diferenciación con la displasia, ¿cómo hacen ustedes, un poco para los chicos aquí, cómo hacen ustedes el seguimiento y cómo van tomando biopsias y qué específicamente tratamiento utilizan para hacer el seguimiento de este paciente? Bien. Lo que usamos es doble dosis de un inhibidor de la bomba de protones que sea de reconocida eficacia, ¿no? Eso es lo que usamos, el que tengan a mano, pero doble dosis y dosis altas. Dexoprazol, por ejemplo, o podríamos utilizar el que tengan a mano, pantoprazol, el que tengan en su lugar de trabajo, dosis altas a la mañana, doble dosis a la mañana y a la noche. Por lo menos lo vamos a tener entre 1 y 2 meses con ese seguimiento, entre 1, 2 o 3 meses, y ahí lo volvemos a mirar, ¿de acuerdo? En este caso que les mostraba, una esofagitis severa, y estuvo 3 meses con IBP y lo volvimos a mirar luego de 3 meses. Y lo que vamos a hacer siempre es cuando sometemos a un paciente con esta vigilancia endoscópica, hay que, habitualmente, bueno, acá los ritmos son bastante, a veces hay un paciente esperando para hacerse la endoscopía y hay 2 o 3 más afuera que tienen que entrar. Siempre estamos un poco como a las apuradas, pero en estos casos creo que hay que abstraerse, como cada vez que entra un paciente a una sala de endoscopía, el endoscopista debería abstraerse de todo lo que está pasando en el mundo y dedicarse esos minutos al paciente que va a mirar, ya sea en el colon, en el esófago, en el estómago, donde sea. Y en el bar más todavía. Si podemos disponer de un endoscopio de alta definición, sería lo ideal. Tenemos que tener un capuchoncito transparente, que es una goma siliconada, que si no lo tiene el capuchoncito, se corta un pedacito de una manguera de esa de silicona y se adapta al extremo del endoscopio, que sea romo, ¿no? El extremo del capuchón. Y porque eso nos permite tener la distancia focal, donde son 3 milímetros que uno tiene que lograr entre la mucosa y la lente del endoscopio. Entonces uno apoya el capuchón contra la lente y obtiene la mejor imagen. Y si uno tiene un endoscopio de alta definición que tiene este capuchoncito, o sea, para la motilidad del esófago el capuchoncito y nos permite tener la distancia focal. Así que tenemos una buena imagen. Y le aplicamos un colorante vital, como podría ser el ácido acético al 3%,
que lo que hace el epitelio metaplásico capta, se transforma, tiene ese acetoblanqueamiento, se pone blanco y se pone como más gordito y facilita la visualización del patrón mucoso. Y como les decía antes, si no lo capta, es porque ahí hay que prestar más atención porque ahí puede haber displasia. Entonces, con esas cosas y prestándole atención, gastando un poquito más de tiempo en estos pacientes, creo que es la mejor forma de tener, o sea, evitar que no tenga esofagitis y luego hacer un buen estudio endoscópico para tratar de detectar metaplasia y detectar displasia. Sí. Muy bien, muy claro, Doc. Ahora hay una consulta que también dicen si es válida la colocación de Nemoclip después de la mucosectomía. Eh, yo utilizaría un hemoclip si hay sospecha de que nos llevamos la muscular puesta, ¿no? Si uno ve que la resección generalmente estos métodos que uno utiliza, por ejemplo el set de bandas, o lo que hacen es aislar la capa mucosa y submucosa de la muscular. Entonces es poco probable que uno se lleve puesta la capa muscular propia del órgano. Pero obviamente, si hay una perforación que uno lo detecta en el momento de hacer la mucosectomía, ahí hay que cerrarla de alguna forma y los clips son muy interesantes, los hemoclips, el que tengan, ¿no? Puede ser un hemoclip, puede ser un ovesco, puede ser esos clips duales que hay ahora que son muy interesantes, que permiten tomar un extremo y el otro, como es los que están en el FTRD, unos clips muy interesantes a tener en cuenta, pero claro, si hay sospecha de perforación o perforación, ahí sí utilizaría clips, si no, no utilizaría clips de rutina. Muy bien, Doc. No hay más preguntas aquí en el salón y muy clara Bueno, su charla, su exposición, Doc. bueno, muchas gracias, Eugenia. Un gusto Estamos muy de estar con agradecidos y, ustedes. como No, siempre, por bienvenido favor. a Salta. Muchas gracias, muchas gracias. Espero ir este año por allá, así que seguramente me voy a encontrar con alguno de ustedes. Un gustazo. Muy bien, Muchas Doc. gracias, Eugenia. Muchas gracias Muchas por... gracias, que tenga buen día. Y bueno, hasta luego.